Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, parte A. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En esta noche vamos a ver que la salvación de Dios es firme y no se pierde. Eso vamos a ver con la ayuda del Señor en estos dos versículos. La epístola a los Romanos es la epístola que nos presenta la revelación de la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es doble. Por un lado está la justicia de Dios para condenación. La palabra de Dios nos enseña que todos hemos pecado, que ninguno hay justo, que todos estamos separados de la gloria de Dios. Nadie puede entrar al cielo por su pecado. Por lo tanto, la ira de Dios se ha despertado y está esta justicia de Dios que es para condenación y que está sobre todos los hombres. Juan 3:36 dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero Dios en su amor, en su gracia y misericordia, ha revelado una segunda justicia, la justicia de Dios para salvación. Dios no ha dejado al ser humano que se pierda, como sí lo hizo con los ángeles que pecaron. Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron, pero a la raza humana, sí. Dios ha provisto una salvación para el hombre. Él envió a su Hijo unigénito. Su Hijo, el Señor Jesucristo, su único Hijo, tomó forma humana, vino al mundo y murió en la cruz, resucitó de los muertos, y ahora todo aquel que venga a Él con arrepentimiento y con fe genuina, Dios le va a dar la vida eterna. Llegando aquí al capítulo 5, vamos a estar viendo cuáles son los resultados que da la salvación de Dios. El versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A base del versículo anterior, capítulo 4, versículo 25, nos dice que la obra completa de Cristo, incluida su resurrección, es lo que permite nuestra justificación. Dice el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificación no significa que Dios perdona a un ser humano que cree en Cristo y lo declara inocente. Justificación significa declarado no culpable, porque nosotros somos culpables. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros en algún grado hemos ofendido la santidad de Dios. Todos hemos violado los mandamientos de Dios. Por naturaleza, por inclinación natural, cada uno de nosotros es pecador. Dice aquí Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 también dice, porque la paga del pecado es muerte. Todos los seres humanos tenemos pecado. Capítulo 3 dice, no hay justo ni aun uno. Versículo 10, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, todos éramos culpables y Dios no puede perdonar al pecador. Dios no puede hacerlo. ¿Cómo lo hizo entonces para revelar esta justicia para salvación? Lo que Él hizo fue cargar el pecado de toda la humanidad sobre su santo Hijo Jesús. Eso dice Isaías 53. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pablo lo explica también en Corintios. Dice que por nosotros lo hizo pecado. Todo el pecado de la humanidad cargado en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Cuando Él hizo eso, desde ese momento en adelante, Dios es libre y santo para perdonar a cualquier pecador que venga con fe y arrepentimiento. No lo podía hacer de otra manera. Dios, aunque usted no lo crea, hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede pecar. Y tampoco Dios no puede perdonar a un pecador si no hay un sacrificio de por medio. El sacrificio que usted y yo podríamos haber ofrecido era nuestra propia vida. Pero eso, lo único que habría hecho, habría sido el pago nada más por nuestros pecados, nada más. No habría salvación. Si cada uno de nosotros ofreciera su vida, para lo único que serviría
sería el castigo que nosotros merecemos. La única opción de perdón era que todo nuestro pecado fuera trasladado a alguien tan santo, tan puro, tan perfecto, que al morir ese ser tan santo, Dios quedara totalmente satisfecho con ese sacrificio y lo recibiera en nombre de todos nosotros. Y eso es la obra de Cristo en la cruz. Él murió por nosotros. Y Él puede ahora entonces justificar al pecador. Noten el término, justificarnos. Él puede declararnos no culpables, porque alguien pagó nuestra culpa. Jesús pagó en la cruz con su vida la culpa que la ley imponía por el pecado, que era la muerte. Todos merecíamos realmente la muerte, pero Cristo la gustó por nosotros. Así que eso realmente significa el término justificados, por la obra completa, vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es la única forma en que el Padre podía perdonarnos. ¿Cómo es que esta justificación se da? Por ninguna obra que nosotros podamos hacer. El profeta Isaías dice que nuestras mejores obras aún son como trapo de inmundicia delante de su presencia. No por obras para que nadie se gloríe, dice también la Biblia en Efesios capítulo 2. ¿Cuál es la única forma entonces en que Dios puede justificar a un ser humano pecador como nosotros? El versículo dice, justificados pues, ¿por qué cosa? Por la fe. Y es la única forma en que Dios lo podía hacer, por la fe. Porque la fe no involucra ninguna obra del pecador. Fe indica descansar totalmente en la obra de otro. Eso es fe. Es descansar en la obra de otro. En este caso, la obra de Cristo. Es decir, si usted en el día de hoy se da cuenta que va rumbo al infierno, que es pecador, que lo único que merece es la condenación, porque así lo dice la palabra de Dios, somos todos pecadores, pero cree que el sacrificio de Cristo en la cruz fue sustitutorio, es decir, murió en su lugar, y Dios le está ofreciendo hoy gratuitamente la salvación, usted va a Cristo y pone toda su confianza en Él. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que Dios acepta eso. Y declara no culpable, declara justo a todo aquel que lo haga. Parece tan simple, pero por simple muchas veces hay personas que ni lo pueden creer. ¿Cómo es posible que sea tan fácil, que sea tan simple, que sea gratis? Bueno, ahí está el término, gracia. Eso se llama gracia. Gracia es Dios haciendo por nosotros lo que no merecemos. Y el otro día dábamos el ejemplo del árbol lleno de frutos. ¿Usted ha visto un árbol lleno de frutos? Sus ramas están dobladas por el peso de los frutos. El árbol, por estar doblado, no indica que es un árbol débil. Todo lo contrario, porque es fuerte y está lleno de frutos, es que sus ramas se doblan por el peso de sus frutos y está más al alcance de nuestras manos. Dios no se dobló porque es débil, viniendo a este mundo, tomando forma humana, se dobló porque es grande, fuerte y lleno de misericordia. Por eso que se dobló, y es una mano que se estira y se abre y tiene la salvación en ella. Nuestra fe es nuestra mano también que se estira y se abre, pero donde no hay nada. Nuestra fe significa simplemente estirar nuestra mano desnuda, sin nada en ella, sin ninguna obra de nosotros, con una mano totalmente vacía para recibir. Fe es recibir, es abrirnos y decir, Señor, soy pecador, voy rumbo al infierno. Si muero hoy, voy a la condenación eterna, pero creo en tu Hijo, creo que Él murió en mi lugar. Eso es fe, es estirar la mano vacía y decir, Señor, dame la salvación que logró tu Hijo en la cruz. Y la gracia es la mano extendida de Dios, dándonos el fruto gratuito de la salvación. Así lo expresa Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando dice esto y esto no de vosotros, ese es un pronombre neutro. Quiere decir que todo lo que dijo antes es el don de Dios. No solo la gracia, la fe y la gracia. Todo es un don de Dios. Y es que estábamos muertos. Si estamos muertos, no podemos hacer nada. Es Dios que hace una obra sobrenatural, extraordinaria en nuestro corazón,
y que nos muestra lo perdidos que estamos. El Evangelio es como un foco de luz muy potente que alumbra a Cristo y nos muestra cuán santo es Él, cuán limpio es Él, cuán puro es Él, cuán lleno de amor es Él, crucificado por nosotros. Y cuando esa luz nos ilumina a nosotros, ¿cómo nos muestra? Arruinados, muertos, sucios de pecado. En ese momento, lo que tenemos que hacer es correr a la gracia. La Biblia nos muestra cuán pecadores somos, cuán inmundos somos, cuán lejos estamos de su presencia y cuán infructuosos son nuestros esfuerzos por ganarnos nuestra salvación por obras. Eso es totalmente inaceptable. El apóstol Pablo dice en el capítulo 4, versículo 4, pero al que obra, es decir, el que trata de ganarse la salvación por su esfuerzo, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Las personas que quieren ganarse la salvación no están acumulando algo bueno, están acumulando una deuda. Su condenación va a ser peor. No te puedes ganar la salvación por tu propio esfuerzo, porque si es así, entonces, en vano Cristo vino y murió en la cruz y resucitó de los muertos. Si la salvación se gana por obras, entonces fue totalmente un error que el Padre haya mandado a su Hijo y lo haya sacrificado. Esa es la razón por la cual tuvo que ser así, porque no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Por eso que el versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué maravilloso, ¿no? Dios justifica al pecador solo por la fe, por poner nuestra fe en la obra completa y perfecta de Cristo en la cruz y luego en su resurrección. Sigue diciendo el versículo, tenemos paz para con Dios. La palabra tenemos, ¿se fija lo que significa? Indica realidad, algo completamente seguros. Y esta paz no es un sentimiento, no es una paz emocional, es una declaración de paz y de amistad después de una guerra. No es esa paz que uno siente cuando se siente bien emocionalmente, sentimentalmente, ¿no? Es la paz de los enemigos de guerra. Ahí en el capítulo 5 de Romanos y versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué somos si no conocemos a Dios ahora? ¿Qué somos si no hemos creído en Cristo aún? Dice que somos enemigos de Dios. Dice que estamos en guerra con Dios. No hay paz, no hay reconciliación, no hay salvación. Estamos perdidos, vamos rumbo al infierno. Eso dice la palabra de Dios. Pero si usted cree en aquel que justifica al impío por la muerte y resurrección de Cristo, entonces usted puede ser justificado. Y no necesita hacer nada. Solo necesita depositar libremente su fe, su confianza en la obra perfecta de Cristo. Y Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que la paz que se habla aquí es la paz más profunda que usted se pueda imaginar. La paz con Dios es que usted antes era un pecador condenado al infierno y ahora es un hijo de Dios. Tenemos paz para con Dios. Lo que había antes de la justificación no era paz. Estábamos enemistados con Dios, éramos enemigos de Dios. Y si usted aún no cree en Dios, usted sigue en esa condición. Jesús dijo en Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y este es el ministerio entonces que nosotros tenemos como iglesia. Nuestro ministerio es predicar a Cristo, predicar la reconciliación que está disponible gratuitamente por medio de Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo.
como si Dios rogase por nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hasta ahí la lectura. Así que, ¿cómo puede ser el ser humano perdonado, limpiada su culpa delante de Dios, si es justificado por medio de la fe? No hay otra forma. Solamente colocando su fe en la completa y perfecta obra de Cristo en la cruz, recibe la justicia de Cristo y recibe paz con Dios. Nunca más es un enemigo de Dios, nunca más está lejos de Dios, todo lo contrario. Dice la Biblia que en el momento que usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, viene la persona del Espíritu Santo y viene a morar en su ser. Y ahora es templo de Dios. Primera a los Corintios 6:17, Pablo dice, el que se une al Señor es un solo espíritu con él. Sigue diciendo el versículo 1 del capítulo 5 aquí de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz, pero ¿con quién? Para con Dios, dice allí. ¿Quién fue el ofendido en todo esto? ¿Quién fue el que fue mancillado en su gracia, en su amor y en su misericordia? Fue Dios. Entendamos esto, Él es santo, puro y perfecto. Él ni siquiera puede ver el mal. Uno de los profetas del Antiguo Testamento dice eso. Dios, eres tan santo que ni siquiera puedes ver el mal. Él no puede ni siquiera ver el pecado. Él es el ofendido. Y Él podría haber simplemente destruido a todos nosotros. Pero sin embargo, ha revelado su justicia para salvación con la sangre de Cristo y ofrece gratuitamente esta reconciliación. Eso hizo Jesús en la cruz. Pagó nuestro pecado con su muerte en la cruz. Y su resurrección es la garantía de nuestra vida eterna. Eso es lo maravilloso de la resurrección. Porque si Jesús hubiera simplemente muerto y hubiera quedado ahí en la tumba, sí, se pagó nuestra deuda, se pagó nuestra culpa, pero falta algo más. Para poder entrar en la presencia de Dios en el cielo, este cuerpo tiene que ser transformado. Este cuerpo nos sirve para estar en la presencia santa de Dios. Por eso es la importancia de la resurrección. Cuando Jesús muere, paga con su muerte nuestros pecados, pero con su resurrección, Él ahora como Salvador vivo, está vivo y vive para siempre para comunicar vida a todos aquellos que creen en Él. ¿Se fijan que un Salvador muerto no puede dar salvación a nadie? Él podría haber pagado nuestros pecados, pero igual no podríamos entrar al cielo. Por lo tanto, necesitábamos que el Salvador muriera, pero que también resucitase. Pablo lo llama a esto en su epístola a los Colosenses el primogénito de los muertos. ¿Ha escuchado ese término? El primogénito de los muertos. Significa que Jesús fue el primero en resucitar para nunca más volver a morir. Recuerde que Jesús resucitó personas. ¿Recuerdan en Juan capítulo 11? Resucitó a Lázaro. También resucitó a la hija de Jairo y a otros más. Pero esas personas volvieron a morir. Jesús es el primogénito de los muertos en el sentido de que resucitó de los muertos para nunca más volver a morir y para dar vida a todos aquellos que creen en Él. Él es ahora la cabeza de la iglesia porque le comunica la vida a sus hijos. Qué hermosas son las verdades del Evangelio, ¿no? Justificados, pues, por la fe, tenemos, fíjese, seguridad, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el objeto de la fe? El Señor Jesucristo. Su obra perfecta en la cruz. Así que la reconciliación es para con Dios el Padre por medio de Jesús en la obra de convencimiento que hace el Espíritu Santo. Recuerde, nosotros no podemos convencer a nadie. En el Evangelio de Juan se nos dice que el ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Es la única persona que puede hacer esto. Nosotros lo único que podemos hacer es contar el Evangelio, es contar nuestro testimonio de fe, como escuchamos hoy también. Solamente podemos dar la semilla, compartir el Evangelio.
Pero el único que puede penetrar ese corazón duro, oscuro, es el Espíritu de Dios. Solamente Él puede. Así que nosotros solamente somos sembradores. Lanzamos la semilla, compartimos el Evangelio. Pero no se descorazone cuando las personas no creen, porque nosotros no podemos hacer eso. El único que puede romper esa tela de oscuridad y de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. La primera parte del versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Una vez que hemos creído en Cristo, ¿cómo es esta salvación? ¿Es una salvación precaria, que siempre está en peligro? ¿Que si un día nos equivocamos ya el Señor nos quita la salvación, caemos de la gracia y ya no somos más hijos de Dios? No es así. La salvación de Dios es firme y no se pierde. Si usted cree en el Señor Jesucristo, esa salvación es eterna y no se pierde por ningún motivo. Dice allí que en esta salvación estamos firmes. Dice, ¿por quién también? Se refiere, por supuesto, a Jesús y su obra. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos una entrada de par en par, abierta del cielo porque hemos creído en Cristo. Y esto se llama gracia. Por eso justamente que se llama gracia. Y por eso que justamente se habla de fe. Porque fe es la única forma de acceder a la gracia de Dios. Porque Dios no le va a dar salvación a nadie por obras humanas. Ningún ser humano, por más que se esfuerce cada segundo de su vida, puede ganar siquiera un gramo de la gracia de Dios. Absolutamente nada. Sí por la fe. Porque como dijimos, la fe es una rendición, es un descanso, no en la obra propia, sino en la obra de otro, la obra de Cristo, en la cual dice allí, estamos firmes. Esa es la gracia de Dios. Y por eso que es firme la salvación, porque no depende de nuestras obras. Incluso no depende de nuestra fe. ¿Sabe que a veces en nuestra vida cristiana nuestra fe se ve muy probada y a veces tenemos dudas y a veces tenemos crisis y a veces tenemos días en que dudamos de que somos hijos de Dios? Pero ¿dónde está fundada la salvación? Está fundada en la gracia. Y la gracia no se mueve. Nuestra fe a veces tambalea un poco. A veces nuestra fe se mueve de su lugar. Hay días que dudamos. Hay días en que estamos muy mal. Pero ¿sabe dónde está basada nuestra fe? Nuestra salvación, perdón. En la gracia de Dios. En la obra de Cristo. Es una salvación estable porque no se basa en la fe solamente. Se basa en la gracia. Entonces esta fe es nuestra confianza puesta en aquel que puede perdonarnos y salvarnos. No hay ninguna obra nuestra. Así que la salvación nadie la puede ganar, es un regalo, y una vez que la tienes, nadie, absolutamente nadie, te la puede quitar. Vamos a terminar en esta noche ya leyendo Juan capítulo 10. Acompáñenme por favor allí, Juan capítulo 10, versículo 27. Estas son las palabras de Jesús que sellan también las palabras de Pablo aquí en Romanos capítulo 5. Nuestra salvación es firme y no se pierde. Está basada no en nuestras obras, sino justamente en la obra de Cristo, en su vida perfecta, en su muerte y en su resurrección. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cómo nuestra salvación se puede perder? Por ningún motivo. Hemos visto en esta noche, aquí en Romanos capítulo 5, que la salvación de Dios es firme y no se pierde. Fiel es el que prometió. Estamos en sus manos y nadie nos puede arrebatar de ella. Vamos a orar.